Empezamos con una edición más del Tour de los Incas. Hoy conoceremos si es posible que se dé en nuestro país una cirugía de tiroides sin cicatrices, y para ello nos visita el doctor Edgar Salas, quien nos contará si esto ya es una realidad en el Perú. Además tendremos a Andrea Hernández, quien es administradora de la clínica Sinaí, y nos contará todos los servicios que se ofrecen en la clínica. ¿Quieres saber más? No te pierdas el programa. Throw on your boys and grab your boy. Short boy, long boy, fish boy, fuck. The waves are breaking, it's time to chop. Mercenary waves from their coast. Como ya lo había anunciado, hoy tenemos el agrado de tener en el set al doctor Edgar Salas, quien es cirujano de cabeza y cuello, además especialista en oncología y cirugía mínimamente invasiva, pionero en este tipo de tratamientos. Doctor Edgar, muchísimas gracias por la entrevista. Muy buenos días, Andrea. Para mí es un gusto compartir esta mañana y poder hablar de la cirugía de la glándula tiroides sin cicatriz. Doctor, ¿qué le parece si para comenzar definimos qué es la tiroides y cuáles son las funciones que tiene dentro del cuerpo humano? Bueno, todas las personas tienen una glándula tiroides. Esta glándula tiroides tiene una forma de mariposa y está localizada por aquí, en la parte anterior del cuello. Tiene un lado derecho, un lado izquierdo y una parte central que une estos lóbulos. Esta glándula tiroides está presente en todas las personas y tiene una función muy importante. La función de esta glándula tiroides es producir una hormona, y una hormona es una sustancia que se encuentra en la sangre. Por ejemplo, la hormona de crecimiento es una sustancia en sangre que se encarga de ayudar a hacer crecer a las personas. Los estrógenos y progesterona son hormonas, son sustancias que están en la sangre y ayudan con la gestación, caracteres sexuales femeninos secundarios. En tanto, la glándula tiroides produce una hormona. Esta hormona tiroidea está presente en la sangre y nos ayuda a controlar esa energía que gasta el cuerpo. Por lo tanto, si hay mucha hormona, los pacientes van a consumir mucha energía y van a tener tendencia a ser delgados. Sin embargo, los pacientes que tienen poca hormona, a esa condición se llama hipotiroidismo, van a tener tendencia a acumular los nutrientes que asimilan y tienen una tendencia a ser más obesos y se mantienen un tanto cansados en el día. Doctor, es bastante común escuchar acerca de los nódulos en la garganta, en la tiroides. Yo quisiera saber si estos nódulos pueden convertirse fácilmente en un cáncer. Sí, esta glándula tiroides puede enfermarse de dos formas. La primera es con la función, producir mucha o poca hormona. Y la segunda forma de enfermar a esta glándula es tener nódulos dentro de ella. Estos nódulos pueden ser benignos o pueden ser cáncer. Entonces, lo más importante y que quiero que todos nuestros televidentes sepan es que esta glándula, al estar en la parte anterior del cuello, muchas veces es muy fácil diagnosticarla, pues las mujeres y los hombres cuando se miran al espejo o cuando pasan saliva notan un bulto en la parte anterior del cuello. Y esto, Andrea, es un síntoma muy importante que nos ayuda a diagnosticar una enfermedad temprana. Doctor, qué importante el tema que nos está mencionando acerca de ese bultito que puede aparecer en la garganta. Por cierto, no siempre tiene que ser cáncer, pero es muy bueno pues poder saber y definir si tenemos un nódulo simple o un nódulo que posteriormente puede convertirse pues en un riesgo potencial para nuestra salud. Sí, es cierto, Andrea. Entonces, vamos a saber que la principal forma de enfermar de esta glándula es la presencia de un nódulo, que este nódulo ya lo han notado y lo has visto en la parte anterior del cuello de tus hermanos, de tus amigos o de ti misma. Entonces, ¿qué es lo siguiente? ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es hacer una ecografía. Una ecografía del cuello es un método no invasivo que nos va a hablar de 7 características, ¿no? La forma, el tamaño, la presencia de microcalcificaciones, la presencia de vascularización, acerca de los bordes, etc.
Entonces, esta ecografía nos va a permitir evaluar y saber si ese nódulo tiene características de malignidad o es sospechoso de cáncer o si es un nódulo benigno. Entonces, una vez que nosotros hemos hecho una ecografía y el nódulo mide más de 1.5 centímetros o 1 centímetro y tiene características sospechosas, es necesario hacer una biopsia. Como pueden ver en las imágenes, una biopsia se realiza con una pequeña aguja fina, es delgada. Entonces, con esta aguja se punza el nódulo y se obtienen unas cuantas células. Entonces, al punzar el nódulo con guía ecográfica, se va a llegar a esa parte más sospechosa. Se sacan unas células, se extienden en una lámina de vidrio y estas son llevadas al microscopio. Y bajo el microscopio nos pueden decir que esto es un nódulo benigno o que es sospechoso de cáncer o definitivamente es cáncer. Doctor, y suponiendo que el nódulo, por ejemplo, no es cáncer, no es maligno, sino es un nódulo, como usted bien lo menciona, benigno, ¿se podría recomendar igualmente una cirugía, por ejemplo, mínimamente invasiva, o esta cirugía está reservada a nódulos que verificamos que son un posible cáncer? Sí, nosotros tenemos que tener en cuenta que tratamos pacientes principalmente que tienen una enfermedad. Por lo tanto, los nódulos que son benignos y que no tienen repercusión clínica, no causan ninguna molestia y son asintomáticos y son muy pequeños, simplemente hay que controlarlos. Porque la buena noticia es que hasta el 60% de los nódulos menores de 1.5 centímetros con características benignas pudieran desaparecer. Y solo el otro 40% podría permanecer igual en el tiempo o aumentar de tamaño y necesitar mayor screening. En tanto, si es un nódulo benigno pequeño con la biopsia, podríamos simplemente acompañarte. Cada 6 meses hacemos una ecografía y si en esa ecografía no crece por más de 2 años, podríamos controlarte anualmente con una ecografía sin necesidad de someterte a un tratamiento quirúrgico. Doctor, y ahora hablemos del tema más importante aquí, que es justamente la cirugía mínimamente invasiva. Sabemos pues que para muchos pacientes existe el temor o más bien el pánico de realizarse una cirugía para extirpar los nódulos, como usted bien dice, que pueden ser malignos o pueden ser cáncer, porque convencionalmente se dejaba una cicatriz gigante en todo el cuello, algo bastante traumático pues en la autoestima de los pacientes. Pero hoy en día, gracias a la cirugía mínimamente invasiva, de la cual usted es pionero, sabemos pues que esto ya no es necesario. Esta cicatriz enorme que antes se dejaba pues realmente queda eliminada del mapa gracias a este tipo de procedimiento. Sí. La medicina, como otras ciencias, es una ciencia evolutiva que se apoya en el uso de la tecnología, así como las pantallas que tenemos aquí, para poder hacer cirugía cada vez de menor invasión. ¿Qué significa de menor invasión? Que significa dañar menos tejidos adyacentes, significa respetar estructuras adecuadas, significa ver eso que nosotros vemos en el macroscópico con nuestros ojos directamente de este tamaño, bajo una pantalla podríamos verlo de este tamaño. Entonces, ese aumento en el tamaño de las imágenes durante la cirugía mínimamente invasiva permite realizar esto. Ahora, no tenemos que estigmatizar la cirugía en la parte anterior del cuello, puesto que algunos pacientes sí necesitan esa cirugía, pero hay un gran número de pacientes que podrían ser sometidos a cirugía mínimamente invasiva sin necesidad de tener esta cicatriz, ¿de acuerdo? Entonces aquí nosotros sabemos que hay indicaciones. Sí, entonces todos los pacientes que tienen un nódulo en la glándula tiroides deben acudir a una evaluación para saber si es que son tributarios o pueden acceder al tratamiento mínimamente invasivo que no dejaría una cicatriz en el cuello. Esta cicatriz en el cuello tiene una repercusión muy importante, Andrea. Todos los pacientes se miran todos los días frente al espejo, cuando se bañan, cuando se peinan, cuando se colocan un collar. Algunas mujeres dejan de usar esas blusas que tú estás usando en este momento y guardan toda la ropa y de pronto siempre usan chalinas, bufandas para cubrir esa zona de incisión. Entonces hay un gran porcentaje de pacientes que se ven beneficiados, pues cuando se miran al espejo ya no recuerdan ese momento traumático que significó su cirugía, al no ver una cicatriz en el cuello, y además la familia, los amigos no notan nada en este tipo de pacientes. Una cicatriz en el rostro o en el cuello en nuestra sociedad, muchas veces en los pacientes jóvenes de 7, 8, 9, 10 años, crean distanciamiento social de parte de los amigos.
En algunos casos las mujeres salen a una fiesta y tienen temor o miedo de incorporarse a la vida normal debido a la cicatriz que tuvieron. Entonces, en ese buen número de pacientes que son candidatos, esta cirugía tiene un gran beneficio. Doctor, y otra de las ventajas que también podríamos decir acerca de la cirugía mínimamente invasiva podría ser el tema de la recuperación, que si bien es cierto, quizás existe un periodo de recuperación, es bastante menor al tiempo de recuperación de una cirugía de tiroides pues convencional. Es cierto, Andrea, la recuperación es importante cuando no se dañan estructuras adyacentes, hay mucho menos dolor. Entonces, un paciente que fue sometido a cirugía mínimamente invasiva de tiroides es un paciente que a los 3 días el paciente está como si nada hubiera pasado. El paciente se reincorpora a sus actividades normales, pueden verlo a través de una pantalla ahora con la educación a distancia, con la conversación a distancia con la familia. Entonces, sí es importante. Sin embargo, los pacientes que son sometidos a una cirugía convencional, que insisto, no hay que estigmatizarla porque en algunos pacientes es necesaria, pero sin embargo, estos pacientes pudieran no tener ningún corte. Entonces, en una cirugía convencional estamos retirando los puntos entre 7 a 10 días después de la cirugía. En cambio, en los otros pacientes ni siquiera hay que retirar puntos. Entonces, la recuperación definitivamente es mucho más rápida en estos pacientes. Doctor, y también hablemos del rango de edades de pacientes, pues digamos, excelentes para este tipo de tratamiento. ¿Existe un límite de edad tanto superior como inferior para poder justamente ser paciente de una cirugía mínimamente invasiva de tiroides? Sí, es cierto. Bueno, nosotros en el Perú hemos demostrado como equipo quirúrgico que esta cirugía puede ser llevada a niños tan pequeños como de 9 años y a pacientes tan adultos como de 64 años, 60 años. Entonces, la edad viene siendo un factor que no condiciona el acceso a este tipo de cirugías. Doctor, y justamente usted me comentaba un caso pues bastante reciente de un niño de tan solo 9 años que contra algunos pronósticos que por ahí decían es muy pequeño, quizás no existe el espacio suficiente para realizar el procedimiento, se pudo operar y con este tipo de cirugía sin dejar ningún tipo de cicatriz. Sí, tenemos el agrado de ser en el Perú el equipo pionero que empuja constantemente la frontera para poder ofrecer a nuestros pacientes el mejor tratamiento disponible dentro del mundo de la medicina y del campo de la cirugía de cabeza y cuello. Entonces, este paciente de 9 años es un paciente con un nódulo grande en el cuello. Entonces, a diferencia de los adultos, en los niños hay un espacio de trabajo mucho menor. Pero como te comentaba, ese espacio de trabajo mucho menor se compensa con esta magnificación de imágenes que se dispone con los instrumentos. Y definitivamente nosotros ofrecemos seguridad, calidad, confianza y experiencia dentro del grupo quirúrgico. Nosotros llevamos ya haciendo cirugía mínimamente invasiva desde hace muchos años atrás. Entonces, esta experiencia hace que nosotros podamos realizar este tipo de cirugías sin complicaciones. Y además hay que recordar que esta cirugía tiene las mismas complicaciones que la cirugía convencional. En tanto, es una cirugía muy segura para nuestros pacientes. Qué excelente, doctor, esta noticia pues de saber de un caso exitoso como el de este niño de tan solo 9 años que pues hoy puede seguir adelante en su vida sin ningún tipo de marca. Justo lo veíamos en imágenes, el bebé ha quedado sin ningún tipo de cicatriz. Una noticia realmente excelente y sobre todo enorgullecedora porque, como usted bien lo dice, fue un equipo netamente peruano. Exacto. Que fue el pionero en realizar este tipo de cirugía y en niños. Doctor, cuéntenos acerca también del costo de esta cirugía. ¿Existe también temor? Porque a veces uno piensa, bueno, yo solamente tengo un seguro, pues, digamos, de salud, SIS. Quizás este seguro no cubre un tipo de cirugía como la de tiroides y mínimamente invasiva. ¿El dinero es un problema con este tipo de procedimiento? No, definitivamente no. Dentro del equipo pensamos que es importante que la cantidad de dinero que tenga una persona no debe ser el limitante para poder acceder a un tipo de tratamiento médico que beneficie su salud. Por lo tanto, nosotros estamos abriendo esto. Los pacientes que cuenten con algún tipo de seguro pueden acudir a evaluación, pues una buena parte de la cirugía está cubierta por sus aseguradoras
el CIS de salud, también cubre gran parte del instrumental que se usa para este tipo de cirugías. Así que no tengan ningún miedo, acudan a evaluación con nosotros para poder presentarles y comentarles acerca de su cirugía, porque el tratamiento, Andrea, recuerda que tiene que ser personalizado. Todos los pacientes tienen diferente enfermedad, diferentes necesidades, diferentes objetivos y además diferentes tipos de seguro que lo coberturan en nuestro país. Entonces, esta evaluación integral hace posible que todos los peruanos puedan acceder a este tipo de tratamiento. Muchísimas gracias, doctor, por su visita. Y ya lo Gracias saben, a ti, amigos, Andrea. si ustedes quizás notan un bultito en su garganta, puede ser un nódulo y este puede ser cáncer. Así que qué mejor que ir a tu médico a tiempo, diagnosticar este problema, pues que puede ser en muchos casos muy peligroso. Y qué mejor que hacerlo con un especialista pionero en cirugía mínimamente invasiva como el doctor Edgar Salas.